Buenas tardes, profesor Mejía. Nosotros somos Carlos Caravantes y Gerson Quiroz del grupo 7M3 y estamos presentando el examen teórico del primer parcial de la materia de interfaces y microcontroladores del año 2020. Y en este video les voy a explicar el funcionamiento de una red neuronal, los algoritmos de entrenamiento, cómo es que aprende, las distintas versiones de mejoría que hay, y vamos a hacer brevemente un ejemplo de regresión de un modelo perceptrón simple para ajustar una recta a unos datos que le vamos a meter en la red neuronal. Bueno, vamos a hacer un repaso breve. Recordemos que una red neuronal es un conjunto de neuronas interconectadas por capas. A la capa de inicio se le conoce como precisamente la capa inicial porque son donde los datos entran directamente, y generalmente el número de capas, el número de neuronas en la primera capa corresponde con el número de entradas. Después vienen las capas intermedias, que se les llaman capas ocultas, capa oculta 1, capa oculta 2, así, y finalmente viene la capa de salida. Las capas están interconectadas completamente. Esto significa que cada neurona de la primera capa va a estar conectada con todas las neuronas de la siguiente capa, y esto se cumple para las n capas que tenga una red neuronal, creando así un modelo que simula cómo pensamos los humanos, cómo pensamos biológicamente los humanos, nuestro sistema neural. Bien, haciendo el análisis de una neurona aislada, lo que hace una neurona es una suma, una multiplicación y una suma, y luego esta multiplicación y esta suma la pasa por una función de activación. Lo que hace es multiplicar los datos de entrada por un factor que se le conoce como el peso. El peso. Cada entrada va a tener su propio peso. La neurona después suma estos productos y los pasa por una función que se le conoce como función de activación. La función de activación nos va a decir si lo que vamos a tener en la salida es lineal o no es, o queremos darle no linealidad, de manera que se pueden resolver problemas más complejos. Me estoy saltando un término que es el término de vías, que también se le suma a la red neuronal, a cada neurona más específicamente, para ajustar los valores, ¿sí? Entonces esta es la expresión matemática, la multiplicación de los pesos, de los valores de entrada por los pesos, la sumatoria de todas, se le suma el vías y esto se pasa o se evalúa en una función de activación, que en el marco teórico ya hemos especificado más o hemos expandido más nuestra explicación acerca de las distintas funciones de activación y cuáles son las más utilizadas. Bien, hablando un poquito más del entrenamiento, aquí tenemos un pequeño esquema. Tenemos el modelo, que el modelo corresponde precisamente a la red neuronal creada o diseñada. Después lo que sigue es calcular el error, y metemos, o aquí entramos en un pequeño ciclo, ¿no?, que dice, el error es el mínimo. Si el error es el mínimo, sales, y entonces el modelo está listo para hacer predicciones. Si no, te vas a regresar, vas a corregir los parámetros, que, ojo, los únicos parámetros que puede corregir una red neuronal son los pesos. Entonces todo va a girar en torno a los pesos. Se actualizan los pesos de todas las capas y regresa a calcular el error. El error se calcula o se obtiene tomando en cuenta un índice de desempeño. Existen diferentes índices de desempeño, pero el más utilizado es el error cuadrático medio, que lo único que hace es dividir sobre 2 la y estimada menos la y real y la eleva al cuadrado. Y si tienes muchas entradas, es simplemente la sumatoria. Esto es el error cuadrático medio, y esta es la función de coste, que también se le conoce, que hay que minimizar. Es aquí donde se utiliza el algoritmo o el método del gradiente descendente. Ahorita vamos a hablar más a fondo. Después viene el cálculo del error, precisamente utilizando esta función de coste, y se retropropaga el error hacia atrás, hacia las capas anteriores, en esta dirección. Por eso se le llama al algoritmo retropropagación o backpropagation, porque una vez calculado el error, se va retropropagando hacia atrás y se van actualizando los pesos de cada neurona. Aquí tenemos un esquema un poquito más explícito. Tenemos las entradas
que entran al modelo neuronal. Recordemos que el modelo neuronal actúa como una caja negra, muchas veces o una caja gris, donde conocemos las entradas y conocemos las salidas, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo aquí adentro, simplemente lo hace. En este caso sería una caja gris porque conocemos más o menos los parámetros que la red neuronal está utilizando. Después damos una Y real, una salida buscada, y se calcula el error mediante la función de coste C. Después el error se retropropaga utilizando el algoritmo de retropropagación y se ajustan los pesos para después entrar al modelo neuronal y hacer el ajuste del error hasta que el error sea el mínimo posible. A esto se le conoce como optimización. ¿Por qué? Porque estamos encontrando el mínimo de una función. Y recordemos que el algoritmo de retropropagación no son más que derivadas parciales. ¿Ok? Aquí podemos ver un diagrama un poco más familiar para nosotros los ingenieros en control, donde las entradas le entran al modelo, el modelo genera unas salidas mediante la función de activación. Nosotros le damos una entrada requerida, un set point, lo que sería análogo a un set point, genera el error y el error se retropropaga hacia el modelo. Lo podemos hacer o lo podemos comparar con un modelo de control por retroalimentación, donde el error se retroalimenta y el controlador ajusta estos parámetros. Bien, ¿qué sucede? Que el algoritmo del gradiente descendente que se utiliza para encontrar el mínimo de una función de coste se puede mejorar. Es decir, si de por sí ya es una optimización, se puede optimizar ese optimizador. ¿Cómo? Precisamente aquí miren este diagrama, tenemos las entradas, valores de entrenamiento, se encuentran los valores pesos de la red, se evalúa la función de coste y aquí entra lo que es un optimizador, que un optimizador no es más que otro algoritmo. Después se retropropaga el error, se ajustan los pesos y aquí entramos a un ciclo, que este ciclo se le conoce como training o entrenamiento. ¿Qué sucede? Que existen mejoras de este algoritmo y una mejora la mejora más importante que hay es el gradiente descendente estocástico. ¿Cuál es la diferencia con el gradiente descendente normal? Veamos, en el gradiente descendente normal nosotros insertamos todos los valores de un solo golpe al modelo y una vez que el modelo termine de evaluar todas las filas, entonces ahí ajusta los pesos de todas las capas. Esto lo que hace es que los recursos de programación o de hardware que requiera nuestro equipo son menores, pero a la vez es un tiempo más lento de convergencia de la función de coste, y por convergencia me refiero a cero o al mínimo al mínimo posible. Y pues obviamente si nosotros metemos valores muy grandes de datos, se va a tardar más el modelo o la función de coste en llegar al mínimo. Por otro lado, la solución que propone el gradiente descendente estocástico es meter uno por uno las filas y actualizamos ante cada valor evaluado. Es decir, metemos la primera fila de valores, actualizamos los pesos, después metemos la segunda fila de valores, actualizamos los pesos y así sucesivamente. Esto evidentemente lo que causa es que la función de coste converja más rápidamente, pero ¿a qué costo? A que los costos o requerimientos de hardware sean más costosos, haciendo que el tiempo de simulación o de entrenamiento sea más tardado. ¿Qué solución hay? Pues elegir lo mejor de ambos. Y esto se le conoce como mini batch. Hacer un gradiente descendente por mini batch. ¿Qué significa? Que vamos a dividir por pequeños bloques el dataset o el conjunto de datos y lo vamos a alimentar a la red neuronal. De esta forma ni lo hacemos muy lento ni lo hacemos muy rápido y tampoco exigimos al hardware que sean especificaciones tan estrictas. Existen diferentes algoritmos que se basan en el gradiente descendente estocástico y claro, ahorita lo vamos a ver más a fondo.
Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la aplicación de una red neuronal para el control de un proceso, donde la red neuronal recoge valores del proceso y de la salida de los sensores. Entonces estima los parámetros KP y KI y se los manda al controlador, de forma que se puedan adaptar los valores del controlador o los parámetros. A esta estructura o este tipo de control se le llama control adaptable. Adaptable o adaptivo, o adaptativo, adaptable. Y claro, esto tiene mucha importancia o mucha relación con los microcontroladores, porque obviamente estas redes neuronales se implementan ¿dónde? En un microcontrolador o en un microcomputador, que también se le conoce. Es decir, estas implementaciones tienen que ser por software, por lo que los microcontroladores toman una vital importancia como el soporte sobre el cual se implementan estas estrategias matemáticas o de inteligencia artificial. Bien, pasemos a ver un poco acerca del gradiente descendente. Recordemos brevemente, porque esto ya está explicado en el marco teórico, que el gradiente descendente lo único en que consiste es encontrar el mínimo local calculando la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva, es decir, la derivada, encontrando la derivada y moviéndose en dirección contraria al gradiente. Porque claro, el gradiente lo que nos da es la dirección hacia donde crece, pero no queremos hacia donde crece, sino hacia donde decrece. Es por eso que se utiliza el signo menos. Y el learning rate o el radio de aprendizaje lo que nos dice es qué tan rápido o qué tan grandes o qué tan pequeños van a ser los pasos que vas a dar. En este caso podemos ver que el radio de aprendizaje es muy pequeño, por lo que los pasos son muy pequeños y la convergencia va a tardar bastante en llegar. Por otro lado, tenemos que un radio de aprendizaje muy grande pues nunca va a converger al mínimo, y mucho menos si es muy grande. Muy por el contrario, va a causar una divergencia. Es por eso que es muy importante elegir un buen valor para el radio de aprendizaje, para que pueda converger lo más rápido posible sin atorarse y sin diverger, evidentemente. Los modelos que se basan en el gradiente estocástico, en el gradiente descendente estocástico, utilizan un concepto más o un parámetro más que se conoce como momento. Este momento lo único que hace es tener en cuenta los gradientes anteriores además del actual, es decir, va a cuantificar la diferencia entre los gradientes, permitiendo que la tasa de aprendizaje o el learning rate se actualice o se adapte de forma automática. Es decir, este valor de aquí ya no va a ser fijo, sino que va a ser adaptable o se va a estar actualizando conforme al ¿cómo se le dice? A la estructura de la función de coste, al landscape de la función de coste. Los algoritmos, a esto obviamente ya se le conoce como optimización de verdad, optimización matemática, porque estamos optimizando la optimización, es decir, estamos optimizando en velocidad la optimización en valor, en el mínimo que estamos buscando. Los algoritmos de optimización más conocidos o más utilizados son estos que están aquí: el ADA-Graph, el ADA-Delta, el RMS-Prop y el ADAM, que lo único que hacen es adoptar la idea del gradiente descendente estocástico, meterle ciertos mini batches a la red neuronal, actualizar después de evaluar cada mini batch y autoajustar nuestro radio de aprendizaje. Aquí podemos ver una animación de cómo los diferentes algoritmos convergen, unos más rápido que otros, hacia el mínimo de la función de coste. Y aquí podemos observar también un mínimo global dentro de una función de coste multidimensional. Como el ADA-Delta es el algoritmo que más rápido converge. Pero bueno, pasemos ahora a hacer un ejemplo de regresión utilizando TensorFlow en Google Colab, y vamos a hacer un perceptrón simple para que realice la tarea de regresión. Vamos a importar nuestras librerías TensorFlow, vamos a importar NumPy, vamos a importar Pandas, que nos va a permitir trabajar con el dataset. Vamos a importar Matplotlib, PyPlot, PLT,
que nos va a permitir visualizar las gráficas, y vamos a poner import IO, que esto lo que nos va a permitir es subir nuestro dataset a Google Colab. Lo primero que vamos a hacer es importar nuestro dataset con el siguiente comando, files. Vamos a almacenarlo en una variable que se llama uploaded. Esto es igual a files.upload, y al correrlo nos va a decir que elijamos los archivos o el dataset. Yo ya lo tengo guardado en esta carpeta. Este va a ser el dataset que vamos a utilizar. Lo abrimos y vamos a hacer de este dataset un data frame con el siguiente comando. Vamos a decirle que quiero que se llame data frame igual a pd.read. Se sube. Con este comando vamos a permitirnos leer o convertir el archivo CSV que hemos cargado a un dataset legible por pandas, de esta forma, y vamos a visualizarlo. Aquí tenemos nuestros valores, nuestra tabla de columnas X y Y, son 200 valores, pero vamos a visualizarlo más gráficamente. Vamos a verlo en una gráfica con ayuda de Matplotlib. La columna X y la columna Y, y vamos a verlo, plt.show. Me he equivocado, aquí es de F y me marca error en Y. Claro, es que es Y minúscula, y aquí está nuestro dataset. Estos son los valores que vamos a intentar ajustar con una recta. Lo que sigue es crear el modelo. Vamos a crear un modelo de red neuronal utilizando TensorFlow y Keras, y vamos a decirle que va a ser un modelo secuencial, porque los perceptrones son secuenciales. Después vamos a añadirle al modelo una capa con el siguiente comando, y vamos a decirle que va a ser de tipo densa, es decir, que está conectada con todas las neuronas de la siguiente capa, y vamos a decirle que queremos que sea una capa con una neurona de entrada y una neurona de salida. Y después vamos a elegir la función de coste como el error cuadrático medio, y vamos a elegir, aquí es donde está la magia, vamos a elegir un optimizador de f.keras Adam. Es el que mejor funcionó para este ejemplo que he encontrado para esta clase, para este examen. Optimizer. Y ahí está creado nuestro modelo de red neuronal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Prácticamente lo que estamos haciendo es un perceptrón simple, es decir, esto de aquí. Le vamos a meter los datos de entrada y vamos a encontrar una salida con una sola capa y una sola neurona, es decir, un perceptrón. Vamos a ver los parámetros de este modelo, model.summary. Vamos a ver que es de tipo secuencial con una capa oculta y que tiene una neurona con dos parámetros ajustables, que son los pesos y el bias. Después vamos a entrenar este modelo con el siguiente comando. Vamos a decirle que en esta variable history, que nos va a almacenar todos los valores en una serie de tiempo, como en una serie de tiempo del error. Y vamos a decirle model fit, que este es el comando para entrenar por épocas, y queremos que entrene los valores X y los valores Y con una cantidad de épocas de 300. Vemos aquí cómo lo está calculando y vemos el error cómo va disminuyendo hasta llegar a un valor de 16. Vamos a graficar este error del objeto history que hemos creado. Queremos el parámetro history, porque aquí está
loss, ese es el parámetro que queremos. Esto va entre corchetes. De esta forma. Entonces aquí vemos cómo el error va disminuyendo hasta converger hasta 16, que es lo más bajo que llega, ante 300 épocas. Finalmente lo que vamos a hacer es graficar la predicción. Vamos a decirle de nuestro modelo, añádele un parámetro que se llame prediction, y vamos a generar mediante este comando de keras la predicción para los valores de x. Ok, ahí está, y vamos a visualizar esto con un scatter. Quiero que me grafiques los x, los y, para visualizar el dataset, y después vamos a sobreponerle la x y la predicción sobre esta x, que lo hemos guardado en la variable prediction, y vamos a ponerle un color diferenciable que sea de color rojo, y vamos a visualizarlo. PLT. Ahí está. Aquí está nuestro modelo ajustado ante 300 épocas de entrenamiento. Vamos a ajustar este parámetro hasta 500 épocas para ver si podemos lograr minimizar el error. Ahí va. Listo, minimizamos el error a 10. Vamos a actualizar la función de coste y vemos cómo se redujo hasta 11. Es decir, que esto pudo disminuir más aún. Vamos a actualizar la predicción y vamos a actualizar la gráfica de la predicción y vemos cómo la pendiente ha aumentado un poco en los parámetros y hemos encontrado la mejor predicción para este modelo y estos datos que hemos utilizado. Vamos por último a ver si con 1000 épocas logramos un error menor. Ahí lleva 200, 300, 400, va a tardar un par de segundos. Este ejemplo de regresión es regresión simple, pero es muy interesante porque nos ayuda a entender cómo se entrenan las neuronas. Mi compañero Gerson va a hablar en el otro video acerca de un ejemplo de clasificación. Clasificación de datos. Ya lleva 600. Vemos que llega a 11, a 10, 10.6. Aquí está, a 10.6, por lo que ya no pudo bajar más de 10. Entonces miren, vamos a ver una oscilación entre un valor de 10 punto y algo, 10.5 y 14, por lo que podemos constatar que este modelo que hemos encontrado es el óptimo o el más óptimo. Bueno, más óptimo es una redundancia, sería el óptimo para este valor de datos o para este conjunto de datos, mejor dicho. Con eso terminamos esta parte del examen teórico. Le agradezco, profesor, su atención y su tiempo. Gracias.